Bien, vamos a empezar dando algunos conceptos que son claves para poder entender los ejercicios que vamos a hacer hoy. Primero, la estructura para estos ejercicios van a ser de fila simple con un servidor. Y con un servidor nos referimos a que va a tener fila infinita o fila finita. La fila infinita, imagínense los peajes, los supermercados, los bancos, en el que ustedes tienen un servidor y ustedes ven que la fila continúa y continúa, es decir, ustedes no saben cuántas personas van a ir llegando, ustedes solamente saben a qué ritmo van llegando esas personas. Digamos, a ver, voy a esperar que llegue la siguiente persona en 3 minutos y así sucesivamente. Ustedes no saben exactamente el número de personas, entonces es fila infinita. No es fila infinita cuando nos referimos a estacionamientos, algunas gasolineras o muelles de carga, porque si se fijan en los estacionamientos, tiene un número limitado de espacios, ¿no? Y esos espacios s- van a ir llegando cada las movilidades, pero va a variar la tasa de servicio, porque va a tener que hasta buscar el lugar donde se van a estacionar. Cada vehículo va a variar su tasa de servicio. Entonces es más complicado ese modelo. Y como los estacionamientos tienen lugares fijados, lugares fijos, no se considera una fila infinita. Las gasolineras, los muelles de carga a veces tienen restricciones en el que solamente pueden tener cierto número de vehículos que van a pasar por ahí, por ejemplo, para llenar los tanques. Entonces, es solamente un ejemplo de que se puede ver en fila infinita. Luego, fila finita, vamos a ver que, por ejemplo, ustedes están en una empresa y se tiene que contratar a una persona que pueda reparar las computadoras que están averiadas. Y ustedes saben el número de computadoras. Entonces, el N es fijo. También cuando ustedes sirven refresco a los invitados de una fiesta y, digamos, ustedes cierran las puertas ya de la fiesta, ya nadie más va a llegar. Entonces, cada persona se toma su refresco, por ejemplo, en 3 minutos ya está vacío. Y ustedes les toma llenar el vaso unos 4 segundos, digamos, pero ustedes saben a cuántas personas le van a servir ese refresco. Entonces es fila finita. Luego vamos a tener la fila con varios servidores. Aquí son varios servidores y una fila se divide entre estos tres. Algo también importante que vamos a ver es la distribución de llegadas en tiempo de servicio. Ustedes van a leer en cada problema que les va a decir, por ejemplo, la distribución de llegadas es de Poisson o la distribución de servicio es exponencial. Esta es la explicación del por qué nos dice que es de Poisson y por qué nos dice de exponencial. Pero cuando el ejercicio nos da esa información, normalmente pasamos de largo porque pensamos en que nos está diciendo que considerando esto de acá, ya podemos resolver con nuestras ecuaciones. Entonces, directamente resolvemos el ejercicio con las ecuaciones. Normalmente pasamos de largo esta información. Ya lo tomamos por hecho. Luego vamos a tener las características de operación, que va a ser las ecuaciones que vamos a utilizar. Luego vamos a utilizar la hoja de Excel, que es el software que le dice la ingeniera que les comparte por Classroom. Vamos a tener datos de entrada, que son número de servidores, llegadas y servicios. El programa nos va a indicar el número de clientes en el sistema y en la cola, S y Q, y el tiempo que las personas pasan en el sistema y en cola. También nos va a dar estos tres datos, estas son tres columnas, que normalmente nos podríamos confundir qué puede significar cada uno. Y el P sub n es que
la probabilidad de que haya, por ejemplo, 0 personas en el sistema es este número de acá. La probabilidad de que haya 6 personas en el sistema, hay esta probabilidad. Ahora, esta columna de CP sub n es la sumatoria de las anteriores probabilidades. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 6 o menos personas? Ubicamos aquí y esta es. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 6 o más? Cuando nos diga 6 o más, entonces ocupamos esta columna, que es de la misma línea de 6 acá, más 6 o más. Entonces, una es la probabilidad de que haya ese número de clientes, la otra suma las probabilidades anteriores y esta es lo que queda de la suma, que sería este es 6 o menos y este es 6 o más. Entonces vamos a tener nuestras ecuaciones para resolver nuestro ejercicio. En el práctico está basado en la ecuación, estas ecuaciones que les voy a mostrar acá son las mismas ecuaciones que están en el libro. Como la ingeniera les dio en práctico del libro, entonces puse las ecuaciones del libro. No utilicé las ecuaciones que ella comparte en algunas diapositivas, porque comparando algunas ecuaciones vi que cuando, cuando ponemos algunos valores en la tabla de Excel, usando esas otras ecuaciones, luego les voy a comentar cuáles son. No, no coinciden algunos valores. Entonces, para asegurarnos, hoy vamos a trabajar con las ecuaciones del libro. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar son, para un servidor, vamos a tener sus ecuaciones para encontrar la probabilidad, el número de objetos en el sistema y el tiempo que le toma a un objeto estar en el sistema o en cola. Recordemos siempre que las probabilidades se ven con P, los números se ven con L y el tiempo se ven con W. Ahora, las siguientes ecuaciones van a ser para los servidores múltiples, con varios servidores. No tiene distintas sus ecuaciones, pero tienen igual sección, que son, van a tener su propia probabilidad, número y tiempo. Luego vamos a tener para la fuente finita, que tiene otras ecuaciones también. Parecen largas y algunas son largas, pero es parte de la matemática que se requiere para resolver estos casos de teoría de colas. Entonces vamos a ir con el primer ejercicio. Nos dice, la firma de abogados Solomon, Smith and Hampson genera muchos documentos legales que deben mecanografiarse para los clientes y para la propia compañía. Los requisitos de servicio promedian 8 páginas de documento por hora. Entonces, esta va a ser nuestra tasa de llegada. Los requisitos de servicio promedian, sí, está bien, 8 páginas de documentos por día. Es como que llegan las páginas por documento a esta razón. Después, la secretaria mecanografía 10 páginas por hora en promedio, con distribución exponencial. Decimos que esta información la obviamos. Entonces tenemos que ya podemos ver que tenemos un servidor. Entonces, la secretaria es un servidor. También no nos indica el límite de páginas, solo nos dice, bueno, las páginas llegan a esta razón. Entonces, le ponemos fila infinita. No nos indica exactamente el número de páginas que llega.
solamente cuántas llegan por un tiempo. Entonces, vamos a ocupar las ecuaciones con un solo servidor. El factor de utilización, que es llegada sobre servicio, probabilidades, números y tiempo. Ahora sí, para resolver, vamos a anotar nuestra tasa de llegada, nuestra tasa de servicio y nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la tasa de utilización promedio de los servicios? Y ya lo tenemos acá. Voy a ir borrando algunas ecuaciones que estaban ahí de la anterior ayudantía. Y vamos calculando que la tasa de llegadas para este caso es de 8 páginas por hora y la tasa de servicio es de 10 páginas por hora. Entonces tenemos 8 entre 10. Y eso nos da 0.8. 80% está la secretaria ocupando de su tiempo. Entonces está ocupada la mayoría del tiempo. Eso es lo que nos dice el factor de utilización. ¿Cuál es la tasa de utilización promedio de los servicios de esta secretaria? Ya lo calculamos. Vamos a ir por el inciso B. Voy a bajar algunas ecuaciones por acá. Ya. Nos dice cuál es la probabilidad de que más de 4 páginas estén mecanografiando. Acá es donde podríamos confundirnos al inicio, porque nos dice más la probabilidad. Ok, nos fijamos en una de nuestras ecuaciones que ya teníamos. Nos fijamos probabilidad de que haya 0 clientes o de que haya algún cliente en el sistema. Entonces, podemos pensar en utilizar la segunda ecuación, que es P sub n. Entonces, si es que nosotros ponemos el número 4, porque esto nos dice la pregunta, la probabilidad de que haya 4 páginas voy a copiar la ecuación. Entonces 0.8. 0.8, acá reemplazamos la n por 4. Y esto nos va a dar 0.8 menos 0.8 elevado a 4. Nos da 0.08. 192. Pero ojo acá, porque ¿qué nos está diciendo la pregunta? Nos dice más de 4 páginas. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque esta probabilidad nos dice que la ecuación que estamos utilizando en realidad nos dice que
la probabilidad de que hayan solo 4 en el sistema. Y acá nos dice más de 4, ¿ok? Entonces vamos a ir desarrollando. Acá vamos a usar una nueva ecuación que es la probabilidad de que haya 4 o menos. Esta es la forma de la ecuación para que haya 4 o menos. Entonces aquí reemplazamos, porque esta es una sumatoria de las probabilidades que hayan 0 hojas, 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas y 4. Entonces se suman de 0 a 4 porque es lo que vamos a ver primero. Entonces n elevado a la 4 aquí. Esta parte de la ecuación no se altera para nada. Y solamente reemplazamos ρ, que aquí ya lo calculamos, 0.8, reemplazamos 0.8. Pero lo que va a cambiar va a ser donde está elevado a n. Donde está elevado a n, vamos a hacer una sumatoria de la probabilidad de que hayan 0 páginas, luego hayan 1 página, luego hayan 2 páginas, hayan 3 páginas, ahí reemplazando ρ, y más 0.8 elevado a la 4. Listo. Vamos a también usar la calculadora para que podamos practicar cómo poder usar el símbolo sigma acá. Voy a pausar un rato y voy a buscar la calculadora. Listo. Si es que nosotros ponemos en la calculadora sumatoria, es Shift y el botón que está abajo del botón ON. Ponemos sumatoria. Como esta parte de la ecuación no cambia, es decir, no está elevado a n, no tenemos n dentro de este paréntesis, podemos sacarlo afuera y podemos decir 1 menos 0.8, y lo que va a cambiar para la sumatoria va a ser lo que está elevado a n, lo que está elevado a 4. Y ponemos sumatoria de la variable x elevado a 4. De 0 a 4. A ver, esta x le ponemos ρ 0.8, y lo que es x, o sea, lo que va a variar acá va a ser el exponente, o sea, 0.8 elevado a x, y directamente en la calculadora puede hacer. Voy a multiplicar y tenemos la probabilidad de 0.67232. 0.67232.
Listo. Esta es la probabilidad de que haya 4 o menos hojas. Lo que nosotros queremos es responder a la pregunta, que haya 4 o más páginas. Entonces, nosotros vamos a el complemento de esta probabilidad. El complemento es 1 menos la probabilidad que haya 4 o menos. Y vamos a calcular acá 1 menos 0.67232, que voy a reemplazar aquí 1 menos la probabilidad que ya calculamos, 1.67232. ¿Y cuánto nos salió? 0.32768. Listo. Ahora, esta es la respuesta que nos pedía la pregunta, que nos dice la probabilidad de que haya más de 4 páginas es esta de acá. Y este es un gráfico más o menos que explica el por qué hacemos estos pasos. Es porque si es que tenemos esta gráfica, por ejemplo, y tenemos que este de acá es nuestro número 4, que es la primera ecuación que calculamos, nosotros podemos decir, ah, bueno, podemos calcular la probabilidad que haya 4. Sí, pero este es solamente esta línea pequeña. Entonces, para calcular la pregunta necesitamos saber primero lo que podríamos conocer, que es qué pasa si es que tenemos la probabilidad de que no haya páginas en el sistema, de que haya una, de que haya dos, tres, hasta 4. Para poder restar, si es que tenemos esta área y restamos 1 menos esta área, que nos da el resto, ¿no? Entonces, ya tenemos la respuesta a nuestra pregunta, que dice, la probabilidad de que haya más de 4 páginas es esto acá. Bien. Entonces, vamos a ir al siguiente inciso. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si es que tienen alguna duda, solo activen su micrófono y pregunten. Bien, vamos a ir cambiando este texto. Ya tenemos. Ahora, si es que vemos el inciso C, nos dice, ¿cuál es el número promedio de páginas en espera de ser mecanografiada? Nos dice número promedio en espera. Estas son las palabras clave para saber cuál es la ecuación que vamos a necesitar. Sabemos que número es L. Vamos a traer la ecuación de L aquí.
vamos a poner por acá. Dice número promedio de páginas en espera. En espera es la Q, subíndice Q, entonces vamos a copiar nuestra ecuación. Vamos a eliminar algunas ecuaciones que ya teníamos del anterior ejercicio para que tengamos espacio. Aquí necesitamos ρ. ρ ya lo habíamos calculado anteriormente, nos salió que era 0.8. 0.8. Ya teníamos la tasa de llegada y la tasa de servicio. Vamos a copiar. Que está acá. Y necesitamos también de L. Entonces vamos a calcular L. L va a ser la tasa de llegada, que es 8 sobre 10 sobre la tasa de servicio, que es 10 menos 8, menos la tasa de llegada. Serían 8 sobre 2, entonces 4. Ahora que ya tenemos ρ y L, podemos ahora sí calcular LQ. Copiamos. Y esto es 0.8 por 4. 0.8 por 4 nos da 3.2 páginas en espera. Y listo, entonces ya tendremos calculado el inciso C también. Vamos a ir eliminando. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces ya calculamos el inciso A, el inciso B y el inciso C. Ahora vamos a utilizar la hoja de Excel de que la ingeniera les comparte por Classroom. Pero antes voy a llevar estos datos que lo vamos a necesitar. A ver, voy a traer aquí a la hoja de Excel. Y estos también. Voy a traer LQ. Listo, entonces, ¿cuántos servidores teníamos en este ejercicio? Era solamente una secretaria. Entonces, vamos a colocar acá donde dice C1, un servidor. ¿Cuál es nuestra tasa de llegada? Son 8 páginas. Nuestra tasa de servicio, ¿cuánto es? Son 10 páginas. Está bien. Ahora vamos a comprobar los cálculos que nosotros hicimos. Este cálculo acá no nos va a servir para nada. Solamente lo puse para que vean que esto es diferente a este de acá. De que si es que nosotros pensamos, bueno, vamos a calcular con P sub n, pero esta probabilidad es que solamente haya 4 en el sistema, 4 páginas en el sistema.
sistema, no que haya 4 o más. ¿Ok? Entonces, de todas formas lo vamos a ver en esta hoja, que si es que colocamos estos datos de entrada, nos dice que la probabilidad de que haya 4 en el sistema, 0.08, veamos, 4 en el sistema, bueno, casi, nos dice, sí, ¿no? 0.0819. Y acá también, bien, está correcto este cálculo. Ahora vamos a usar la columna del complemento de la probabilidad, que esta es la suma de las anteriores probabilidades. Entonces, la probabilidad de que haya 4 o menos es 0.67. Vamos a la fila de 4 y nos fijamos 0.67. ¿Ok? Ahora vamos a ver la probabilidad de que haya, que es esta columna, ahora sí, 4 o más. Tenemos 0.32. Nos ubicamos en la fila 4. Si este es la probabilidad que haya 4 o menos, que es la suma de todo esto de acá, 1 menos esta probabilidad nos da 4 o más. Entonces 0.32. Y es tal como lo calculamos, 0.32. Ahora nos fijamos en LQ. Nos dice 3.2. Veamos, 3.19. Casi 3.2, ¿no? Entonces nuestros datos están correctos, de acuerdo con esta hoja de Excel. Entonces ahorita lo voy a copiar y vamos a copiar acá para decir que usando la hoja de Excel comprobamos nuestros cálculos. A ver. En unos minutos la reunión se va a cortar, vuelve a ingresar por el mismo link. Entonces ya tenemos este ejercicio resuelto y comprobado por la hoja de Excel. ¿Hay alguna duda hasta ahora de este ejercicio 1? Disculpa, para el examen, ¿tenemos que desarrollarlo así o directo a ese programa podemos ir? Cuando el anterior semestre lo que hizo la ingeniera fue hacerlo virtual todo